A ver, paremos un momento a pensar en un mundo sin electricidad, sin casi nada de lo que nos rodea. Ahora, ¿y si os dijera que hubo una sola persona que imaginó todo nuestro presente décadas antes que nadie? Pues sí, hoy vamos a meternos de lleno en la historia de esa persona, el increíble, el enigmático, Nikola Tesla. Y esa es la gran pregunta, ¿no? La que nos va a guiar en todo esto. O sea, ¿cómo es posible que una sola persona, pudiera visualizar el futuro eléctrico que hoy, es que ni nos lo planteamos? ¿Qué tenía en la cabeza para ver lo que para los demás era simplemente invisible? Vale, para intentar entenderlo, vamos a seguir su viaje. Veremos su increíble mente. Nos meteremos en la famosa Guerra de las Corrientes. Celebraremos cómo iluminó el mundo, descubriremos sus sueños incompletos y al final hablaremos de su legado eterno. Venga, pues empezamos por el principio, la mente del futuro. Porque aquí arranca todo, con la llegada de un auténtico visionario a un mundo que, sin saberlo, estaba a punto de cambiar para siempre. Mirad, esto es clave para entender a Tesla. Lo que le hacía único no era solo que fuera listo, no. Era su imaginación, que era de otro nivel, casi sobrehumana. Podía construir, probar y hasta perfeccionar máquinas súper complejas. Todito dentro de su cabeza, sin tocar ni una sola pieza, ni una herramienta. Era un don que, claro, dejaba a todo el mundo alucinado. Su historia empieza en 1856, en lo que hoy es Croacia. Nació allí, pero su vocación era otra, la electricidad. Así que, a finales del siglo XIX, con poco más que sus ideas en la cabeza y una carta de recomendación en el bolsillo, cruzó el charco, se fue a Estados Unidos. Y su objetivo, uno muy claro, trabajar para el inventor más famoso del momento, nada más y nada menos que Thomas Edison. Y claro, fue justo ahí, en el laboratorio de Edison, donde se lió todo. Donde empezó a gestarse uno de los conflictos tecnológicos más bestias de la historia. Esto no era una simple riña, ¿eh? No. Era una auténtica batalla por decidir cómo sería el futuro de la electricidad. Teníamos dos bandos, clarísimos. En una esquina, la corriente continua de Edison. Era lo que había, el estándar, pero tenía un problema gordo. Era muy poco eficiente para transportar electricidad a largas distancias. Y en la otra esquina, el retador, la corriente alterna de Tesla. Una idea revolucionaria, atrevida, que prometía algo increíble, llevar la luz a todos los rincones del mundo. Eran dos mundos, dos visiones chocando de frente. Pero, ¿por qué era tan genial la idea de Tesla? Pues muy simple, por la eficiencia. Su corriente alterna podía viajar kilómetros y kilómetros casi sin perder fuerza, algo que para la corriente continua de Edison era, impensable. Y esa era la clave de todo. No se trataba de poner una bombilla en una calle, se trataba de poder electrificar países enteros. Tesla lo vio clarísimo y se jugó su futuro a esa carta. Claro, Edison estaba muy a gusto con su imperio de corriente continua y no estaba dispuesto a cambiar. No aceptó la visión de Tesla, para nada. La cosa se puso tan tensa que al final Tesla se fue. Pero ojo, no estuvo solo mucho tiempo, porque aparecía en escena George Westinghouse, un empresario que sí que vio el potencial gigantesco de la corriente alterna. Vio el futuro y decidió apostar por él y financiar la revolución de Tesla. Y aquí es cuando la cosa explota. Con el apoyo de Westinghouse, la visión de Tesla dejó de ser solo una idea en un papel. Estaba, literalmente, a punto de iluminar el mundo entero. El plan se ejecutó a la perfección. Fue un ascenso brutal. Primero, la alianza con Westinghouse le dio los músculos, la capacidad industrial que necesitaba. Después, el gran golpe de efecto, la Exposición Universal de Chicago de 1893. Allí dejó a todo el mundo con la boca abierta iluminando toda la feria con su sistema. Y el broche de oro, la coronación definitiva, llegó en las cataratas del Niágara. Allí consiguió domar la fuerza del agua para crear la primera central hidroeléctrica a gran escala del planeta. Se acabó. La victoria de la corriente alterna era total. Pero claro, para una mente como la de Tesla, ganar la guerra y electrificar el planeta era solo el calentamiento. Su ambición real iba mucho más allá. Se adentraba en un futuro que la gente de su época, es que ni se lo podían ni imaginar. Un futuro lleno de sueños increíbles, que por desgracia a veces se quedaron en eso, en sueños. Es que su cabeza era una locura, un no parar de ideas del futuro. Hablaba de transmitir energía sin cables, puso los cimientos para la radio y el mando a distancia. Incluso tuvo ideas que se adelantaron al radar y ya soñaba con un sistema de comunicación mundial para todo el planeta. O sea, vivía en el siglo XX, sí, pero su mente estaba ya en el XXI, como poco. Y todos esos sueños se unieron en un solo proyecto, su gran obra,
la que iba a ser la definitiva, la Torre Wardenclyffe. Y que nadie se confunda, ¿eh? Esto no era una antena y ya está. No, era su visión de un mundo totalmente conectado. Un sistema mundial para mandar energía e información a cualquier persona en cualquier parte del globo sin usar ni un solo cable. Era, para que nos entendamos, como el Internet de la energía. Pero el sueño se vino abajo. El dinero se acabó. Sus inversores, que al final querían ganar pasta, no veían cómo iban a cobrar por una energía que iba a ser prácticamente gratis para todo el mundo. Y le retiraron el apoyo. Y es que aquí está el drama de Tesla. Era un genio absoluto, sí, pero nunca fue bueno en eso de convertir sus ideas en negocios. Y esa, la verdad, fue una cruz que cargó toda su vida. Y con esto llegamos al final de su vida, pero también, curiosamente, al principio de su leyenda. Es el ocaso del hombre, sí, pero es el renacer del genio. Tesla murió en 1943 en la habitación de un hotel de Nueva York. Y es increíble pensarlo, el hombre que literalmente había iluminado el planeta, que nos dio el mundo moderno, se fue solo, casi sin un duro y, lo que es más triste, prácticamente olvidado por la gente. La misma gente que se beneficiaba cada día de su increíble genio. Pero la historia a veces pone las cosas en su sitio. Hoy, por suerte, el nombre de Tesla se ha rescatado. Ahora es un símbolo de innovación, de ir más allá. Pero lo más importante de todo es que cada vez que alguien le da a un interruptor, cada vez que enchufamos algo, estamos viviendo dentro del sueño que él hizo realidad. Su legado no está en un museo, está en las paredes de cada casa. Al final, la historia de Nikola Tesla es mucho más que la vida de un inventor. Es un recordatorio muy potente. Nos enseña que el futuro no lo construyen los que aceptan el mundo tal y como es, sino esos pocos valientes que se atreven a imaginar cómo podría llegar a ser. Y esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. ¿Cuántos sueños como los de Tesla se estarán perdiendo ahora mismo?